Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor con cada uno de nosotras. Qué bueno que estamos por aquí en una entrega más de nuestro estudio de Hebreos. Qué bueno que ya vamos arribando al quinto capítulo. Y como había escuchado en una ocasión, sin prisa, pero sin pausa. Gloria a Jesús. Vamos a ir compartiendo este nuevo capítulo que de hecho inicia, ¿verdad? Con el final del capítulo 4 y luego entonces podemos ir como viendo la introducción de ese último capítulo 4 a lo que vamos a ver en todo este capítulo 5. Y vamos entonces a iniciar a compartir, ¿verdad? Pantalla. Vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 5. Gloria a Jesús. Y vamos a ver primero un panorama de todo el capítulo para que así tengamos como una idea general de lo que vamos a ver en este capítulo 5. Luego vamos a ver los 4 primeros versículos y al final vamos a ver unos temas que se necesitan, ¿verdad? Pues profundizar y tratar a modo de asignación y de ejercicio para poder entender toda esta dinámica. Gloria a Dios. Entonces, dentro del panorama del capítulo, los primeros 4 versículos dan detalles y características del sacerdocio que se llevaba a cabo bajo la ley de Moisés. Vemos cómo se daba tanto el sacerdocio como el sumo sacerdocio y cómo llegó a implementarse. Luego vamos a ver en el 5 y en el 6 cómo Jesús, luego de que vemos todo lo que se hacía en la ley, que es la preparación previa antes de que, ¿verdad?, Cristo sea nuestro sumo sacerdote, cómo entonces se demuestra por las escrituras que Él está calificado y cualificado también para ser entonces nuestro sumo sacerdote. Luego vemos del 7 al 10 una comparación de Jesús con esa figura de sumo sacerdote que teníamos en el antiguo pacto y cómo él, dentro de sus 3 oficios, que está el de sacerdote, él completa cada una de las funciones y alcances que tenía el sacerdote en el antiguo pacto, pero de manera más perfecta. Y por último, de los versos 11 al 14, vamos a ver 2 aspectos muy interesantes. Vamos a ver un aspecto ya macro grande, que es sobre la madurez. Lo que implica, ¿verdad?, que un cristiano pues tenga y ejercite su madurez en el Señor. Y luego entonces lo vamos a ir viendo como con pequeñas dosis, donde nos habla la diferencia entre la leche y el alimento sólido. ¿Por qué se debe iniciar primero con leche y luego con vianda, con alimento sólido y no al revés? Para que así lo que nosotros vayamos a recibir del Señor se nos convierta en bendición y no en estorbo ni en piedra de tropiezo. Entonces, con eso en mente, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Los voy a leer primero completos y luego los vamos a ir viendo, ¿verdad? De manera por versículo. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres he constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Gloria a Jesús. O sea que aquí nos da un pequeño, ¿verdad?, destello de lo que la función que tenía el sacerdocio en el antiguo pacto, pero también las limitaciones, hasta dónde llegaba y hasta dónde pues no pasaba más. Y cómo entonces todo esto es necesario para poder entender lo que verdaderamente vino Cristo a hacer. Entonces,
dentro del primer versículo, donde vemos que porque todos somos sacerdotes, y aquí hago la diferencia, habían varios sacerdotes que se encargaban en funciones distintas dentro, ¿verdad?, del templo, pero había un sumo sacerdote. Aquí está haciendo referencia a esa persona en particular porque esa es la persona a la que Cristo viene a sustituir de manera perfecta. Entonces, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Lo primero es que nosotros vamos a ver que cuando estemos viendo este capítulo tenemos que ir mucho al antiguo pacto. Y empieza en Éxodo 28 de cómo era la vestidura. Luego en el 29 nos explica cómo fueron elegidos para esas funciones. Y luego hay unos capítulos en Levítico y también en el mismo Éxodo que nos va dando detalles de su vestimenta, sus funciones, la manera en la que ellos eran pues seleccionados y cómo no intervenía hombre, sino que había sido una directriz de parte de Dios para todo eso. En este caso, en los días, ¿verdad?, de la ley. Entonces, el autor de Hebreos resume toda esta función, todo este alcance de este personaje que era el gran sumo sacerdote y nos dice que presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que la función principal del sumo sacerdote, aunque lleva una explicación aparte, completamente exclusiva para, ¿verdad?, para su función, pues era oficiar de manera directa e indirecta a través de los sacerdotes o él mismo, ya sea de menor rango o él que era el rango superior, pues sacrificios al Señor. Entonces, cuando se hace referencia a ofrendas y sacrificios por los pecados, lo que nos quiere es resaltar esa particularidad de que no todos los sacrificios que se hacían en ese tiempo eran exclusivamente para expiar pecados, sino que habían otros rituales, otros sacrificios que se hacían también con la intención de dar ofrendas a Dios. Y se hacían, por ejemplo, para expresar agradecimiento o para dar gracias por lo recibido o para un asunto más de paz para con el Señor, y lo vamos a ver ahora. Hay un recuadro que les traje para que sea más visual, que es que los sacrificios se dividen en 5, los tipos de sacrificios. Hay 3 que se consideran de olor suave o fragante, ¿verdad?, que el objetivo es como que llegue a la presencia de Dios y que llegara al trono como olor fragante, aunque en la parte del ejercicio no tenía un olor tan fragante, pero bueno, estos se subdividen en holocausto, oblación y ofrenda de paz. Y luego entonces habían 2 que eran de olor no fragante por la condición del ser humano en la que estaba al momento de hacer esos sacrificios, y se consideraba como ofrenda por los pecados y para la expiación de los pecados. Dentro de nuestra asignación general tenemos el que investiguemos cada uno de estos porque tienen peculiaridades muy específicas, y también ustedes pueden incluso encontrar cómo Cristo sustituye cada uno de estos sacrificios, porque sabemos que ya la dinámica sacrificial del nuevo pacto, ya luego de que Cristo ha ido a la cruz y ha hecho un sacrificio perfecto, no se requiere de la misma manera. Sin embargo, hay cierto sacrificio que el ser humano hace con miras a poder permanecer de manera espiritual apto para poder continuar estando en la presencia de Dios. El velo fue rasgado, tenemos acceso, pero para accesar hay unos parámetros, ¿verdad? Hay unas pautas que la misma palabra nos establece para que podamos ser hallados dignos delante de la presencia del Señor. Entonces, en el verso 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Me llama mucho la atención porque sabemos que Jesús, pues para nada estaba rodeado de debilidad ni de pecado. Sin embargo, esto nos llama mucho la atención porque en ese tiempo
ese sumo sacerdote, y ese sacerdote era un ser humano como cualquier otro del pueblo. Y el estar en constante contacto con el pueblo, ¿verdad? Y con el conocimiento de sus pecados y sus debilidades, lo hacía ver a él que él tenía también que mantenerse alineado a la voluntad de Dios. No vaya a ser que viendo o juzgando la caída de otro, pues él venga a caída también. Y me llamó mucho la atención porque habla dos términos, ignorantes y extraviados, pero vamos a llegar ahí. Lo primero es que hay que sacar de la mente el término, porque en ocasiones lo he escuchado, que se establece como que el sumo sacerdote y los sacerdotes eran como especie de carniceros, porque si de verdad nosotros nos ponemos a pensar cómo era la dinámica diaria en un templo con respecto de sacrificios, el olor, la sangre, las partes de animales y todo aquello, eso era una cosa que era difícil de ver. Sin embargo, así era que se manejaba en el antiguo pacto, para que se viera cómo el pecado estaba asociado con sangre, con pudredumbre, con mal olor, con, ¿verdad? Que la persona no se sintiera cómoda al estar ahí, para que entonces no se sintiera cómodo con su pecado. Era más o menos eso a lo que se refería. Entonces, ellos no tenían, ellos no hacían eso de estar constantemente cortando y poniendo en brasa y rociando sangre como porque ellos querían, sino porque las instrucciones habían sido así. Y me llama mucho la atención porque nosotros disfrutamos, dado por el Señor, de ese aspecto de sacerdocio, que es estar enfrente por la situación de los demás. Y es que nosotros no podemos estar, como dice un hermano mío que quiero mucho, no podemos estar con uñitas limpias. Cuando estamos con otras personas, estamos expuestos a su hedor, estamos expuestos a su pudredumbre, a su lodazal, a su situación, porque para eso nos llamó el Señor, para que nosotros podamos ser instrumento de mostrar a los demás la gracia y la misericordia que hay en su sacrificio. Entonces no es posible que nuestro gran sumo sacerdote nos haya dado autoridad sacerdotal para con otros y que porque vuela mal o porque la condición de esa persona no sea la adecuada, pues dejar de hacer la función que se nos ha asignado como iglesia. Bien, entonces en la otra parte, que es que se mostrara paciente con ignorantes y con extraviados, es porque va a haber ocasiones en las que nosotros vamos a manejar conceptos y revelaciones de la palabra mucho más que algunos, pero también mucho menos que otros. Entonces tenemos que tener la capacidad de tener paciencia con aquel que ignora las escrituras o con aquel que es tardo en ponerla por práctica, pero tenemos también que tener humildad para sentarnos a recibir enseñanza e instrucción de aquellos a los que Dios por la madurez le ha entregado ciertas revelaciones y conocimientos de su palabra que posiblemente nosotros no manejamos. Tenemos que estar habilitados y capacitados, ¿verdad? Para poder hacer lo uno y lo otro. Pero también tenemos que ver a los extraviados, a los descarriados, a los que se han apartado del camino. Tenemos que verlos con ojos de misericordia. Si bien es cierto que el mundo se cansa de juzgarlos y de cerrarle las puertas, nosotros no podemos venir a hacer lo mismo. Entonces, nos dan la información de que es extraviado, de que se ha alejado, pero es para que sepamos que un cuidado de una oveja que se ha salido del redil no es el mismo que aquella oveja que está constantemente con su pastor y dentro del redil. La dinámica de limpieza, de higiene, de alimentación y de cuidado no es el mismo. Entonces, la idea es que ministremos, podamos ministrar, ya sea con ignorantes, ya sea con personas que entienden que se lo saben todo, ya sea con personas extraviadas. Dios nos va a dar la capacidad para tratar con todo ese tipo de personas. Y también todo eso es posible por el amor que se nos imparte por el Espíritu Santo, de que así como nosotros en un momento estuvimos en condiciones bien deplorables delante de Dios, porque todos estuvimos sin Dios en un momento y sin Cristo,
pues eso nos va a recordar cómo debemos de tratar a los demás. Y también, ¿por qué el Señor nos permite que conozcamos las debilidades y en cierto modo en ocasiones hasta los pecados y tropiezos de las demás personas? Para que veamos que nosotros también somos seres humanos. Y mira que el que está fuerte, que no caiga, ni que se ponga a juzgar al débil, porque lo que deberíamos de orar es para que el Señor nos guarde de toda caída, fortalezca nuestros pies y no dé nuestros pies al resbaladero, porque no es por nuestros méritos ni por lo que sabemos que nos mantenemos, sino que es por la gracia de Dios. Pero cuando vemos condiciones de vulnerabilidad y de debilidad en otros, nos damos cuenta, uno, de que al igual que ellos, nosotros también en un momento determinado pudiéramos estar en una condición así si desviamos la mirada de Dios. Y dos, nos permite ver y nos muestra eso para que veamos que así como su misericordia nos alcanzó a nosotros y su milagro de vida eterna se hizo vivo en nosotros, también se puede hacer vivo en esa persona. Amén. Entonces, dentro de ese sacerdocio y sumo sacerdocio, Dios dio órdenes específicas de cómo se iba a ayudar tanto al sumo sacerdocio como a todas las funciones dentro del templo. Pero era necesario que así como el sumo sacerdote mostraba compasión por el pueblo que iba, también aquellos que trabajaban con él mostraran la misma compasión. No sé si le ha pasado que hay lugares que usted va y usted dice, bueno, yo prefiero que me atienda tal o cual persona porque esa persona me atiende mejor. La idea es que en el servicio a Dios todos tengamos una misma excelencia en el trato para con el pueblo y que el pueblo se sienta eh, acompañado de la misma manera conmigo como con otro, porque somos el mismo cuerpo. Y aunque somos distintos órganos que hacemos distintas funciones, el amor y la excelencia y la compasión deben estar siempre en cada una de las funciones. Entonces, otra cosa importante que tenemos que resaltar es que en el pectoral del sumo sacerdote habían 12 piedras y cada piedra pues tenía, representaba, ¿verdad? Cada una de las tribus de Israel y estaba grabado su nombre en ellas. Y también habían hombreras con el nombre de las tribus. ¿Para qué? Para que el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco se olvidara de que siempre en su corazón tenía que haber amor y compasión para con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a veces decimos que a otro se le olvidó su trato para con nosotros, pero a veces a nosotros se nos olvida que nosotros en algún momento podemos descuidar a otro. Entonces, eso era como un recordatorio de cuál era su función y de que el amor, la excelencia y la compasión siempre tenían que estar de la mano con él en el servicio. Y por tanto, pues nosotros también. Porque esta dinámica de sumo sacerdote es tipo Cristo, o sea, vemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, pero Él nos imparte esa unción sacerdotal para con otros. Y cuando leemos de esto, cuando usted ve a ese sumo sacerdote, véase usted. Y véase también cómo Dios pide que usted, como, ¿verdad? Con esa función sacerdotal asignada por Cristo, usted pueda hacer lo que hacía, solamente excluyendo el aspecto de perdonar pecados. Bien, porque eso solamente lo puede hacer Cristo, eso solamente lo hizo Cristo y esa parte solo la abarca Cristo. Pero el tema de la excelencia en la función en el ministerio y en la casa del Señor, el amor, la compasión que debe estar siempre con nosotros, eso es algo, ¿verdad?, digno de imitar. Entonces aquí puse una referencia, ¿verdad?, un poco visual para que vieran cómo estaba este pectoral del sumo sacerdote y de verdad que las vestiduras de estos sacerdotes lo podemos ver en estos dos capítulos, Éxodo 28 y Éxodo 39, y es una de nuestras asignaciones al final, porque cada cosa, cada prenda que esa persona se colocaba tenía un significado. Y de verdad que cual de todas te da una explicación certera y precisa de cómo Cristo vino a ser
todo eso, pero también como Él en algunas de esas partes nos llama a nosotros que también pues tengamos, ¿verdad? Una autoridad sacerdotal frente a ese pueblo que aún no ha aceptado al Señor y que nosotros somos ese instrumento para llevarlos a Cristo, no a nosotros. Entonces ya en el verso 3 dice, como bien, ¿verdad? Para verlo el 2 con el 3, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, o sea, por causa de esa debilidad que él también, aun siendo sumo sacerdote, él tenía, pues que también debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y eso es muy importante. Cada día, en momentos y en ceremonias específicas, el sacerdote y el sumo sacerdote llevaban sacrificios y ofrendas del pueblo. Pero había un momento específico en el año en el que el sumo sacerdote oficiaba eh, como una actividad especial donde él también ofrecía sacrificio por sus pecados y también por el pecado del pueblo. Lo vamos a ver ahora. Entonces, Dios hizo mandamientos específicos para asegurar que el sumo sacerdote pudiera ministrar con conciencia de que al igual que esos que venían a donde él con debilidades y con pecados, que él también estaba rodeado de debilidad por ser humano igual que ellos. Como que no se sintieran aventajados de la función que tenían y que por el hecho de ser sumo sacerdote, sus pecados habían sido eliminados para siempre y ellos no necesitaban a Dios también, que eso es muy importante, porque a mayor función, a mayor rango, ya sea eclesiástico o ministerial, pues mayor necesidad hay de Dios. Entonces, que no se creyera que por el hecho de estar en esa posición, ¿verdad? Que era muy respetable, que por eso no necesitaba a Dios. Entonces, ese día de la expiación, que lo vamos a ver en una imagen que voy a compartir con ustedes, pero ese día el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él mismo primero, delante de todo el pueblo, para demostrarle al pueblo que él era instrumento porque Dios había instituido que él sea instrumento, pero no porque él era por sí mismo dador de nada de lo que él ofrecía, sino que era por la gracia de Dios. Entonces, para recordarle a los demás que él también tenía debilidades, pero para él recordar él mismo que sí, que él también tenía pecados que debían ser expiados, al igual que como el pueblo que iba y que visitaba. Que la única diferencia que estaba entre él y el pueblo era una función específica, una autoridad delegada en una actividad específica, pero que delante de Dios él necesitaba lo mismo que requería el pueblo. Entonces, aquí hay ¿verdad? Una imagen donde se muestra los sacrificios en sentido general, cómo se hacían, donde estaban también todos los demás sacerdotes involucrados. Y está entonces ese día, esa fiesta, ¿verdad? Esa dinámica que se daba, que es conocida como el Yom Kippur. Y bueno, se hacía muchísimas, era como la celebración de la expiación y todo aquello, o sea, se hacía un con todo para que todos pudieran estar pues aptos, en este caso, a la presencia de Dios. Y, ¿verdad? Para terminar esta parte, pero no por ser menos importante, dice también que así, haciendo todo eso que acabamos de ver, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y venimos hablando de eso. O sea, la idea es que ningún sacerdote, ni ningún sumo sacerdote se tomara atribuciones que no haya sido sola y exclusivamente la función que Dios le dio. Y es que este era tomado de la comunidad, ¿verdad? Era tomado del pueblo de Dios. De hecho, venían con un linaje específico, con unas características para ser seleccionado específica, pero era designado por Dios. O sea, se permitía que él estuviera en ese oficio
por la misma misericordia de Dios. Y que era importante entonces que ellos supieran que la gloria y la honra no era para ellos, ni por la función que realizaban, sino porque Dios los había colocado para esa función. Así que el sumo sacerdocio no se aspiraba, no se iba a elecciones, no se hacía campaña para eso, sino que habían unos lineamientos para poder ser escogidos y era un honor cuando ya correspondía que ellos pudieran tomar ese servicio a Dios en el templo. Así que no era un asunto para ellos mismos, ni para, ¿verdad?, su familia, sino que, o sea, me refiero, ¿verdad?, a la familia con quien ellos estaban rodeados, los demás sacerdotes, todos los que participaban en el servicio. No era para ellos, sino que era para la gloria de Dios. Y entonces, este sacerdocio viene de una línea, de una descendencia específica, que vamos a ver aquí solo unos detalles, ¿verdad? Viene de parte de Jacob, y luego viene que de uno de sus hijos, que es la tribu de Leví, y entonces luego empiezan como servicio hasta que más adelante, o sea, se une con todas las asignaciones que Dios le da, en este caso también a Aarón. Y eso es muy importante. Ahí están los capítulos para que podamos ahondar en todo eso con respecto a toda la dinámica del sacerdocio, cómo fue llamado ese linaje para que se separara para el servicio a Dios y cómo ya entonces con Aarón y todo eso inicia una nueva dinámica, se agregan funciones diferentes a toda la dinámica. Entonces, ¿qué nos dice este cuarto versículo? Que nosotros tampoco podemos tener ni pensar que nosotros vamos a ser nuestros propios sacerdotes, ni los sacerdotes de nadie, con respecto a hacer las funciones que solamente le corresponden a Cristo. Sería demasiado arrogante que nosotros pudiéramos pensar que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es por nuestra cuenta que lo hacemos. O sería también descabellado pensar que no necesitamos a Cristo en un momento determinado de nuestras vidas como nuestro sumo sacerdote, o que ya nosotros pecamos hasta un momento, pero después de ahí ya podemos caminar solos sin agarrarnos de su mano, de ninguna manera. Dios ha provisto de un mediador, de un sumo sacerdote, y debemos de tenerlo como eso en nuestras vidas. O sea, no podemos permitir ni que nadie suplante la función de mediador, o sea, no hay otro mediador que no sea Cristo, pero no tenemos ningún otro sumo sacerdote que no sea Cristo, que es el que se compadece de nosotros, el que nos ve con compasión, el que se muestra delante del Padre para con nuestras situaciones personales, y es el único que puede salvarnos, pero que puede perdonar nuestros pecados. No hay acción, no hay algo que comprar, no es algo que se compra ni que se va a buscar a un lugar, sino que solamente se recibe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, con eso en mente, ¿verdad? En este inicio así de este capítulo, que bastante, a pesar de que tiene pocos versos, pero es muy sustancioso, entonces vamos a ver cómo los siguientes dos versículos nos van a mostrar que Jesús estaba calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y a pesar de que se venía con una línea de descendencia y con unos aspectos específicos para poder ser sacerdote y sumo sacerdote, vamos a ver que en Jesús Dios preparó todo de manera extraordinaria para que Él pudiera, pues, hacer esa función de manera perfecta en nuestras vidas. Y ya para una investigación general, estarían esos 5 tipos de sacrificio y de ofrenda que vimos en el Antiguo Testamento. Y bueno, por lo menos leer y buscar imágenes de cómo eran las vestiduras de estos sumos sacerdotes, cuáles eran esas prendas que ellos debían usar y qué significado tenían. Usted, la idea es que lo puede investigar porque es muy completo.
Y entonces en Éxodo 29 viene cómo, vamos a ver cómo todo lo que tiene que ver con la consagración de Aarón y de sus hijos, cómo cada uno de sus hijos tenía una función específica y cómo también hubieron algunos que a pesar de poder estar en el linaje del sacerdocio, no lo llevaron a cabo, porque Dios era quien elegía quién iba y quién no. ¿De acuerdo? Así que con esto, pues vamos al momento de las preguntas, de los comentarios, pero de verdad que adentrarnos en toda esta dinámica del sumo sacerdocio nos muestra un aspecto más de Cristo, pero también nos muestra algo muy específico que Dios, pues, en autoridad nos delegó por medio de Cristo, que es que seamos también sus sacerdotes, o sea, que seamos ese medio, ese canal de bendición para que otros puedan aceptar a Cristo, pero que al final ellos vayan donde Cristo y no donde nosotros. Gloria a Jesús. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta una próxima y pedimos al Señor que siga revelando su palabra en nuestras vidas, porque posiblemente hemos visto algunas cosas del sacerdocio y hemos leído, pero siempre que leemos la palabra hay cosas nuevas que el Señor trata en nuestra vida de manera extraordinaria. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana, Dios mediante. Gloria a Dios.